Bueno, el lema 3.7 dice que sea un rectángulo cerrado y f una función que va desde a hasta los reales acotada, tal que la oscilación de f en x es menor a epsilon para todo x que pertenezca a A. Entonces existe una partición P de A con las sumas superiores menos las sumas inferiores menores a epsilon por el contenido de A. Para la demostración decimos que cada x que pertenece a A, para cada x que pertenece a A va a existir un rectángulo cerrado U que contenga a x en su interior. Es decir, que como lo dice el lema, A es una caja cerrada, tendremos dentro de ella, bueno, en su contenido, a todas estas x y a su vez rectángulos cerrados que contengan a cada una de estas x. Y estos rectángulos son los u de x. Ahora, puesto que hablamos de que u de x es un rectángulo cerrado, podemos hablar a su vez de que este rectángulo u de x tiene supremo y tiene ínfimo. Entonces es lógico pensar que el supremo de u de x menos el ínfimo de u de x de f, perdón, de f son menores a epsilon. Ahora, como tenemos en el lema explícitamente dicho que A es un conjunto cerrado y a su vez tiene una función acotada, decimos que A es compacto. Entonces va a tener un número finito de conjuntos U de X. Es decir, que A va a estar contenida en la unión desde I igual a 1 hasta N, porque es finito, de los U de X y. Y de aquí a su vez podemos hablar de que esto anterior es una cubierta de A. Podemos decir que A esté completamente contenida en la unión de N, de I igual a 1 hasta N, de todos los U, X, Y. Podemos hablar de que esta es una cubierta de A. Podemos ver el dibujo como lo teníamos. Y ahora decimos que vamos a hacer una partición. P una partición de A tal que cada subrectángulo S de la partición esté contenido en algún U, X, Y. Entonces, si el dibujo originalmente era una caja cerrada llamada A con objetos, bueno, elementos X dentro de esa caja, a su vez, rectángulos cerrados que incluyeran en cada una de esas partes al elemento X. Y ahora el problema nos pide una partición tal que S sean subrectángulos contenidos en algún UXY. Llamamos a S de ese color. Entonces decimos que esta va a ser como la versión con zoom del dibujo. Este ya es un UXY. Aquí ya hay un X. Ya lo borré todo. UX. Aquí tiene un X. Y
necesitamos que todos los subrectángulos que estamos haciendo S estén dentro de UXY. Es decir, que vamos a hacer con nuestra partición, la partición que ya tenemos en A, vamos a hacer un refinamiento de tal manera de que S sean los refinamientos que están contenidos en U de X y a su vez U de X esté contenido en A. Entonces, nuevamente como S, cada partecita de S son cajas cerradas, tal que viven en una caja cerrada, podemos a su vez hablar del supremo y del ínfimo de S. Entonces, podemos decir, así como lo dijimos para los rectángulos cerrados de U de X, así mismo lo podemos dar para los rectángulos que viven dentro de esa caja, que serían los M de S de F menos M S de F menor a epsilon. Con S, los subrectángulos de la partición. De tal manera que ahora si vemos las sumas U de F, P, sabemos que esto va a ser igual a la suma de los S de M de S de F por el contenido de S. Igualmente las sumas inferiores de F de P van a ser iguales a la suma de S de M chiquita de S de F por el contenido de S. Ahora, si hacemos la resta que vemos aquí, en esta parte, esto va a ser igual a tener la suma de S de M grandota de S de F por el contenido de S menos la suma de S de M chiquita de S de F por el contenido de S. Y esto a su vez por propiedades de sumas va a resultar ser la suma de S de M grandota S de F menos M chiquita de S de F por el contenido de S. Y esto sería lo que tenemos de esta parte. Y ya solamente basta por el lema concluir esta parte, que nos dice que si tenemos la resta de las sumas, esa a su vez va a ser menor que epsilon por el contenido de A. Y es exactamente lo que tenemos.